Bueno, compañeros, pues hoy vamos a hablar de días internacionales, porque el lunes celebramos otro Día Internacional, Internacional del Trabajo, y reflexionando acerca de esto, hay gente que se deja la vida entera en el trabajo, en conseguir un mejor puesto, en conseguir más dinero, en progresar. Está muy bien, pero a veces eso es perjudicial en nuestra vida. Y hay un texto muy bonito de Salomón que está en Proverbios 15:16, que dice: mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Que las cosas espirituales son más importantes que las materiales, eso lo sabemos todos desde que éramos pequeños. Todo cristiano lo sabe. Por lo menos la teoría, porque a veces luego en la práctica fallamos. Desde niños nos lo han enseñado. Es necesario poner a Dios en primer lugar. Qué sencillo de decir. El problema es llevar esa teoría tan bonita a la práctica, a la experiencia diaria. En el mundo materialista en el que vivimos, se nos hace muy difícil pensar en Dios cuando nuestros hijos tienen hambres, cuando no tenemos para pagar el recibo de la luz, cuando el banco nos va a quitar la casa, cuando no hay nada en la nevera. Qué difícil es tener estas cosas así de claras. Y el mensaje de hoy no es una apología de la pobreza. No. El texto que hemos leído no dice nada de eso. Hay gente que piensa que el cristianismo es sinónimo de pobreza, pero no es lo que dice esto Salomón. Salomón lo que dice es que es mejor tener poco con el temor de Jehová que mucho sin Dios. No está haciendo un llamamiento a que seamos pobres. Más bien, el pensamiento genérico de la Biblia es contrario a esta idea. En la Biblia está llena de seguidores de Jesús, que eran personas bendecidas en su vida y que tenían mucha abundancia. Salomón lo que afirma, y repito esta idea, es que es mejor ser pobre y tener a Dios que sacrificar a Dios por conseguir bienes materiales. Porque eso significa, al fin y al cabo, ser desdichado, perder lo mejor que tenemos. Hay personas que están obsesionadas por el dinero y no miden las consecuencias. Dejan de lado sus escrúpulos y usan cualquier método para conseguir riquezas. Y son capaces de pisar a sus compañeros, sacrificar su fe, dejar de lado a su Dios, olvidarse de su familia, de sus hijos, de sus valores. Todo esto pasa a un segundo plano. ¿Qué ocurre? Pues que los años pasan y pasan para todos, para ellos también. Y llega un momento en que la vejez llega a ellos y se han dado cuenta que se han olvidado de vivir y que han perdido todo aquello que era necesario, todo aquello que es insustituible. Es irónico, pero trabajaron tanto, lucharon tanto para vivir mejor, que no vivieron, que dejaron de existir. Sabéis, vivimos en una sociedad materialista que a veces nos lanza mensajes contrarios, ¿verdad? Pero no los pillamos. Me viene a la cabeza un anuncio, ¿os acordáis de Mastercard? Que salían abrazos, salían niños, salía ternura y decía: para todo lo demás, Mastercard. Hay cosas que no se pagan con dinero y son las cosas realmente valiosas. Y todo aquello que tú no puedas pagar con dinero es realmente lo que merece la pena. El cariño, el afecto, el amor, la familia, lo que tú no puedas pagar con dinero, eso es donde tú tienes que invertir para vivir mejor. Pero hay gente que coloca mal sus prioridades y pasan la vida olvidándose de vivir. Sin embargo, las personas sabias
esas sabias tal y como las califica la Biblia, son las que ponen las cosas en primer lugar. Y en primer lugar siempre está Dios. Cualquier problema llega a ser administrable cuando tú haces eso. No existen problemas capaces de tumbar tu vida si Dios está en el primer lugar. La Biblia es clara y empieza afirmando que en el principio, Dios. Y si cogemos esto y lo convertimos en un principio en nuestra vida, si lo convertimos en el principio de todo, pues ayudarme con la frase. En el principio de tus negocios, Dios. En el principio de tu vida familiar, Dios. En el principio de tu experiencia empresarial, Dios. En el principio de tu vida profesional, Dios. En el principio de todo lo que quieras hacer, Dios. Y entonces habrás reorientado bien tu vida. Cuando tú construyes tu vida y tus sueños sobre un fundamento firme, y solo es firme cuando está en Cristo, que es la roca, con certeza que tu casa no caerá, que tu vida no perecerá, que vivirás y disfrutarás con mucho o con poco, porque vivirás la experiencia de una vida junto a Jesús. Hoy es el día ideal para revisar tus prioridades, para hacer un parón y que tú te plantees, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Cuál es el lugar que Dios tiene en mi vida y en mi familia? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Eso va a determinar la exuberancia de tu satisfacción. Porque para ser feliz no basta realizar mucho, sino sentirse feliz con lo que se ha hecho. Hay gente que hace y hace y hace cosas, ¿verdad?, para ser feliz y nada les llena. Y hay otros que se sienten satisfechos con lo que hacen, aunque no sea tanto, porque viven una vida plena, y eso solo se vive junto a Dios. Que Dios, en el día de hoy, te dé un día lleno de victorias. Y no olvides el texto. Es mejor tener menos y vivir en el temor de Jehová que ganar todo el oro del mundo, que tener un gran tesoro y vivir en turbación y vivir sin nuestro Dios. Interesante ponerse a hablar de estas cosas también en este momento, además, cuando estamos a punto de vivir todas las celebraciones del Día Mundial del Trabajo, con lo que eso supone, ¿no? Y en estos momentos de precariedad. Sabéis, leía yo el otro día con preocupación, precisamente al hilo de esto, del tema del trabajo, de que ya no existe el concepto de vocación. Ahora la gente no trabaja o no muchas veces consigue empleo en aquello que es su vocación. Y leía con preocupación algún planteamiento que dice que ahora mismo trabajar por vocación para mucha gente es una excusa para la precariedad. ¿Sabéis? Hay muchas personas que escogen efectivamente trabajar en aquello que les gusta a sabiendas de que van a tener una situación laboral bastante complicada, porque hay sectores que están francamente mal. Y me invitabas a recordar también una cifra, la busqué ahora, de cómo estamos los trabajadores y las trabajadoras en España en general. Se dice que un 43% de los profesionales españoles ahora mismo padecen el llamado síndrome del burnout. Están quemados. No solo están con una situación, con una circunstancia económica pues mala o con situaciones de empleos, de contratos que pueden ser pues más o menos, ¿no?, legales, ilegales y bastante enrevesados muchas veces, sino que encima están quemados. No disfrutan, no lo pasan bien, están cansados y acaban en el médico con un montón de problemas de salud derivados de ese síndrome, ¿no?, de estar quemados. Con lo cual resulta tremendamente refrescante y necesario que nos lleves a este texto de Proverbios que nos recuerda que nos tenemos que tomar la vida con otra perspectiva y con calma.
Y es verdad, yo conozco personas, todos los conocemos, ¿verdad?, que nos han contado que llevan toda la vida trabajando para intentar comprarse algo, ¿sabéis? Gente incluso que, es que estaba pensando en gente concreta, ¿no? Que a lo mejor pues decidió irse a otro país a trabajar y se pasaron años y años y años trabajando, trabajando, trabajando. Al final para conseguir efectivamente comprar o tener o poseer algo, pero en realidad les preguntas, bueno, ¿y cómo era tu vida allí? ¿Qué hacías? Y lo único que hacían era ir a trabajar, volver a casa, comer, cenar, dormir, volver a trabajar, ir a casa, comer, cenar, dormir. Y no hacían nada, no disfrutaban de la vida, no conocían otras personas, no hacían vida social. Y lo único que hacían era esto, trabajar como si fueran hormigas o como si fueran, ¿verdad?, las imágenes de alguno de esos documentales en blanco y negro que vemos de gente que entra y sale de una factoría como si fueran botones, pom, 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 se van moviendo y nada más. Y dices, qué pena, como nos estabas comentando ahora, Richard, qué pena, ¿no? Ujú. Perder la vida, pasar la vida de esta forma, no disfrutar, no relacionarte con la gente con la que podrías relacionarte, prácticamente no ver a tu familia. Ujú. ¿Para qué? Al final, para acabar efectivamente con una gastritis y acabar pues a lo mejor hasta tomando pastillas para dormir porque en realidad estás harto, agotado, cansado y no te lleva a ninguna parte y con un poco de suerte has podido ahorrar X y dentro de un rato te morirás, te quedará ahí y lo heredará alguien y al final tampoco te ha servido de mucho, ¿no? Y esta es una visión no especialmente dramática del asunto, que la vida real es mucho peor. Así que gracias por recordarnos esto, por invitarnos a pensar en esto. Y has dicho cosas muy chulas que ahora también comentaremos, ¿no?, con respecto a lo que la Biblia nos dice al respecto de esto. Pero la realidad es así, ¿eh? Es Ujú. complicada y es triste, es así como amarga, ¿no? Y además con la sensación de esa gente de se me pasó la vida. No he hecho nada, Sí, eso es. solo he Eso es. trabajado, se me ha pasado la vida, qué triste. Según estaba leyendo esto, se me venía a la cabeza un meme, no sé si es real o no es la historia, pero la contaba un conferenciante de estos que invitan a la gente a disfrutar de la vida. Se dice Eh, coach. un ahora. coach. Un coach. Eh, yo es que soy muy de España. Digo yo, Un sí que conferenciante. hay que actualizarse, Richard. Decía que un hombre millonario llegó a una pequeña isla de vacaciones y entonces vio cómo salía en su barquita el, el indígena de allí de la zona y El nativo. sí, y pescó. Enseguida, en una hora, vino con su cestita de pescados y volvió a casa y nada, prepararon la comida y se tumbó allí al sol. Y entonces que era un empresario que se había ido de vacaciones, un tiburón de las finanzas, le dijo, oye, con la habilidad que tú tienes, en una hora has pescado una cesta, si tú estuvieras pescando aquí 12 horas, pescarías 12 cestas. Y aquel preguntaba, ¿y para qué? Pues porque con 12 cestas te comprarías otra barca. ¿Y para qué? Pues porque con otra barca podrías salir con las dos barcas y cogerías el 12. ¿Y para qué? El doble. ¿Y para qué? Dice, pues porque con eso podrías llegar a montarte una pequeña cadena de distribución local. ¿Y para qué? Dice, pues porque podrías exportar pescado y ganar mucho dinero. ¿Y para qué? Pues porque podrías cotizar en bolsa internacionalmente y cuando tú tuvieras 60, 65 años, podrías sentarte tranquilamente, disfrutar de la vida, pescar un poquito y tener el futuro asegurado. Y decía aquel hombre, pues justo eso es lo que hago. Lo que pasa es que ahora tengo 30, disfruto de la vida, tengo todo lo necesario y no necesito nada más. A veces nos complicamos la vida, ¿vale? A veces se nos olvida que la vida es mucho más sencilla y perdemos nuestra vida buscando dinero y el dinero solo es dinero. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestras amistades, el tiempo para pasear, para disfrutar de lo que hablamos al principio, de los cielos tranquilamente, eso no se compra con dinero, eso se disfruta, es un regalo que Dios nos ha dado. Y a veces nos metemos en una vorágine tan grande que se nos olvida disfrutar esos regalos que Dios nos ha dado, porque todo esto son regalos de Dios. Los hijos, la familia, los amigos, la naturaleza son regalos de Dios y se nos olvida disfrutarlo pensando en tener más dinero para disfrutar esos regalos que les tenemos gratis.
Ya lo decía el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que no está escrito precisamente ayer, donde había un conejo que reflejaba un poco de eso, ¿no? ¿Recordáis cómo había un conejo dentro de todo ese universo que había creado de los personajes? Había uno de ellos, iba todo el tiempo diciendo: no tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿no? Llego tarde, ¿no? Con su reloj. Ahí nos hemos colocado muchos y muchos cristianos, donde a lo mejor deberíamos ser los primeros en pararnos. A mí me gusta mucho este capítulo de Proverbios, porque quiero imaginar a Salomón escribiéndolo y no empieza por ahí. No empieza diciendo: cuidado con las prioridades, que al final va ahí, donde nos quiere colgar, pero no empieza por ahí. ¿Sabéis por dónde empieza el capítulo? Si os vais un poquito, porque tú has empezado a leer o nos has metido en el centro del proverbio, pero empieza diciendo unas aseveraciones que también las conocemos mucho, eso de que la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más, de la lengua de los sabios brota, ¿vale? Trata de decirnos: primero callado, primero tu lengua, vamos a hablar de las cosas de Dios, tranquilo, susurra si acaso, ¿no? Habéis visto que es muy difícil discutir susurrando. No me he encontrado todavía a nadie que en plena discusión, una discusión de susurros, no existe. No lo hay. Entonces, si acaso un susurro delante de Dios, ¿no? La lengua, cuidado. Y entonces a partir de ahí ya te obliga un poco a una actitud de escucha. Y con esa actitud de escucha, pues vamos a escuchar a Dios. O voy a plantearte lo que yo entiendo cómo hay que acercarse a Dios. Y entonces cuando ya podemos entrar en materia y acercarnos con esa actitud de decir: ¿dónde está tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Evidentemente, más vale estar o no tener nada, pero estar con Dios, claro, que pensar que lo he conseguido todo al margen de Él, ¿no? Porque al final, además, eso es propio de nuestra época, donde el consumismo nos crea necesidades muchas veces, todos lo sabemos, necesidades que realmente no nos hacen falta, y que cuando las conseguimos, rápidamente, pasado esos fuegos artificiales, sentimos otra vez el vacío de decir: bueno, pues no era para tanto, ¿no? Ya he conseguido el móvil ese que me hacía ilusión, ¿no? Con tantas prestaciones, y una vez que lo tengo, pues resulta que hace casi lo mismo que el móvil anterior que yo tenía, ¿no? Y enseguida digo: bueno, pues ya no es para tanto, ¿no? Pasaba la ilusión y volvemos otra vez a marcarnos un nuevo objetivo porque sentimos ese vacío. Eso es lo que no pasa con Dios. Y no es un llamado a la pobreza, lo que hace Salomón, porque además encima lo hace Salomón, que pobrecico no era nada. No. Es un llamado a la inteligencia. Además, fíjate otra cosa que es peligrosa para un cristiano, y es que muchas veces ponemos títulos a Dios que Dios no nos ha llamado a eso. A veces colocamos parte del cristianismo: yo soy del Dios de los pobres, o yo soy del Dios de los ricos. Dios es Dios de todos. Dios es Dios de ti. Es un Dios personal, a pesar de las circunstancias. Y a veces hay circunstancias para un cristiano que vienen mal dadas y realmente tienen una vida calamitosa por todos lados, llena de circunstancias. Oye, y es verdad, imaginaos, ¿no? El paradigma de eso es Job, y era su Dios, y no lo rechaza. Pero también tenemos el otro extremo, un cristiano o alguien que está de parte de Dios y sin embargo le van las cosas materiales realmente bien. Abraham o sus hijos, que eran gente con poderío, eran príncipes, ¿no? Y sin embargo, al final, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Realmente, ¿dónde está Dios en la vida de cada uno? Eso es. La cuestión son las prioridades. Sabéis, según leía esta devoción, a mi mente se me venían muchos ejemplos, muchas cosas. Se me venía a la mente, refiriéndome al texto este de Proverbios, una familia en concreto que conozco, que él decidió, para progresar, para vivir mejor, para tener más para su familia, para que su familia estuviera mejor, empezar a trabajar el sábado, sabiendo que era contrario a lo que Dios pedía, pero quería darle un mejor futuro a su familia. El resto de la familia seguía viniendo a la iglesia, pero enseguida los hijos dejaron de venir. Porque cuando no hay ejemplo en la casa,
difícilmente, ¿verdad? Cuando el padre decide trabajar para conseguir más dinero, difícilmente es decir, es muy difícil decir a los hijos, tú ve a la iglesia porque eso es lo que Dios pide, porque eso es lo correcto. Y uno de los hijos fue bala perdida. Y luego, al cabo de los años, el padre decía, hay que ver lo que haría yo por tener una familia mejor, porque él estuviera mejor, porque estuviera encaminado. Claro, ahí no se responde, pero uno lo piensa, ¿verdad? Lo que harías es lo que no hiciste. Es mejor, más pobre con Dios que perderte por las riquezas y perder a tu familia, a tus hijos y luego a ver cómo recuperas eso. Esto no es una cuestión de que Dios te quiere pobre, no. Dios te quiere con Él. Y si Satanás te tienta y te dice, venga, te voy a ofrecer un dineral, pero rechazas a Dios, si nos lo plantan así, decimos, claro, es que casi me estás diciendo como Judas, ¿no? Tengo claro que no, teoría. Pero cuando te ofrecen civilinamente ese ascenso, pero tienes que trabajar o tienes que pisar al compañero, tienes que romper tus valores, para vender más tienes que mentir. Cuando tú te vendes, estás siendo un Judas. ¿Me entendéis el ejemplo, verdad? Lo estás vendiendo a Dios por unas monedas. Oye, y hasta ahí quería acercarme un poco antes de concluir y dar paso a la escuela de Biblia, precisamente porque haciendo un guiño y empezando por donde empezabas, ¿no? Recordando lo del Día Mundial del Trabajo, también es verdad que, y abriríamos 4 melones cuando nos ponemos a hablar de esto, que tendríamos que plantearnos también una relación saludable con el trabajo. Nosotros hemos sido diseñados tenemos con una musculatura, con un cuerpo que efectivamente funciona bien cuando le damos movimiento, ¿verdad? Nuestros músculos están hechos para ser movidos. No precisamente en el gimnasio, que también, que es una manera estupenda de mantenerse en forma, pero para que nos movamos, para que hagamos trabajo. Sabemos que Adán y Eva trabajaban en el huerto. Y sabemos que aunque algunos crean que hay frases muy mal traducidas, ¿no? Que el trabajo es una maldición. La maldición es haber tenido que salir del Edén después de haber pecado, pues para trabajar en un mundo que se estaba muriendo. Pero en condiciones normales, el trabajo es salud. Y no viva la enfermedad, como dice el famoso meme, ¿no? Si el trabajo es salud, viva la enfermedad. Pues no, el trabajo es salud. Y lo que hablamos y lo que comentamos es que tenemos que relacionarnos saludablemente también con el trabajo. Y a veces hay quienes podrían traducir también ese texto de Proverbios como, mira, túmbate al sol, que la vida fluya y que la vida pase y tal, tampoco te estreses porque, ¿sabes? Tampoco, para 4 días que vivimos aquí, tampoco hace falta estresarse. Y la verdad es que por una parte podríamos hablar también de la laboriosidad y de cómo debe ser, oye, por eso abriríamos muchos melones, un trabajador o una trabajadora cristiano que dé ejemplo de lo que cree en su trabajo y bueno, podríamos hablar también, como acabas de comentar, ¿no? De la ética del trabajo, del tipo de profesional que eres también. El otro día alguien me preguntaba en un programa, bueno, era este amigo, le conocéis, Antonio Lerma, pues en una charla que tuvimos para Montemorelos, para los alumnos de comunicación, y él me preguntaba, bueno, ¿cuáles serían las características de un comunicador adventista, ¿no? Es decir, ¿qué significa ser pues una persona que trabaje en un medio de comunicación que sea adventista, una persona que crea en Dios o que tenga una perspectiva cristiana? Y yo le pregunté algo antes, ¿no? A la gallega. Bueno, dime cuál es la diferencia entre ser un comunicador adventista y un fontanero adventista, o un vendedor de pañuelos adventista. Es decir, no por el hecho de estar aquí, nosotros tenemos que dar un ejemplo diferente. Cualquiera de nosotros, ¿qué ética laboral tenemos? Y habría que hablar también de esto, probablemente más, ¿verdad? ¿Cómo lo veis? Pues mira, lo que hace, por ejemplo, cuando alguien se acerca a la Biblia, y eso lo hicieron los reformadores, es descubrir el valor del trabajo, cuando durante siglos se había dicho que el trabajo era una maldición. Y además era propio de casi de gente indigna, es decir, los nobles, la gente potentada, los hidalgos, y nadie más que echar un vistazo al Quijote, hablan de que un hidalgo se dedica a la contemplación. Es decir, el trabajo es algo que, bueno, no hay más remedio que hacerlo, pero eso es para la gente, pues, más. Sí. Entonces, lo que hacen los reformadores cuando vuelven a descubrir el texto bíblico es ver que realmente el trabajo,
como la maternidad, por ejemplo, no es una maldición, sino son las consecuencias de haberse separado de Dios, que es diferente. Es decir, no es un castigo. El ahora parirás con dolor no es el castigo que por haber comido la manzana, no, es lo que te pasa cuando te alejas de Dios. No es lo que yo quiero, porque a continuación lo que hace Dios es vestirte, que si vamos al relato del Génesis, y decir, ahora tendrás que trabajar, nene, ahora tendrás que, vas a ver cómo crecen cardos y espinas, que es algo que yo no tenía, y vas a tener que lidiar con ello. Es decir, el dolor, el trabajo, el sudor, es una consecuencia de separarnos de Dios. Pero lo interesante es la dignidad con la que los reformadores y los que se acercan a la Biblia, todos en el trabajo, tienen esa parte, como tú dices, da igual la función que yo haga, porque la puedo hacer dignamente, y da igual, no hay trabajos mejores ni peores, ¿no? Como aquí en los países más mediterráneos, pues se calificaban, ¿no? Como os he dicho, hasta Carlos III todavía tuvo que promulgar leyes diciendo, oye, nenes, poneros a trabajar las clases nobles, que no es algo indigno, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Todo eso, porque hasta ahora se negaban, es decir, es más, cuando se iban a América, se iban buscando fortuna con el Nuevo Mundo para no tener que trabajar, ¿eh? Y una de las cosas que a Cristóbal Colón lo denunciaron sus compañeros y vino encadenado, era porque la gente que se había ido con él había dicho, para esto no hemos venido a América. América hemos venido para hacernos ricos, ¿no? Y Colón quería... holgazanear. Claro, y Colón, que era además... Ahora se dice... Es que todo el trabajo tiene muchos detalles. En ese sentido hemos heredado, desgraciadamente, mucho de todo ese pensamiento donde nos dice que trabajar es algo indigno o algo que, mira, cuanto menos trabaje, o soy un escaqueado, o ay, si yo no quiero estar tumbado. Dios quiere que trabajemos. Antes de la caída, ¿qué le había dicho Dios a Adán? Te he preparado todo esto para que lo labres, para que lo cuide. Ahora, ¿qué tipo de trabajo? No quería que fuera con sudor. ¿Qué vamos a hacer en la tierra nueva? ¿Estar volando con un par de todo el rato levitando? No, vamos a estar ocupados haciendo cosas y disfrutándolas. En la cuestión del sudor no es una maldición, es que nuestros cuerpos empiezan a deteriorarse. Empezamos a cansarnos, empezamos a enfermarnos. Eso es parte de separarnos de Dios. El trabajo sin dolor, sin cansancio, es solo cuando tú comes del árbol de la vida, cuando tú estás lleno en Dios, no hay problema. No es que Dios diga, a partir de ahora te vas a enterar. No, es que decidimos separarnos de Dios. Respecto a la pregunta inicial que hacías, Esther, nuestras prioridades tienen que estar siempre, da igual lo que hagamos, da igual si eres fontanero, si eres carpintero, si eres funcionario, comunicador, banquero, médico, donde quiera que estés, tus prioridades tienen que funcionar siempre. O sea, lo que decíamos en la lectura, Dios en primer lugar, siempre. En el principio de lo que vayas a hacer, Dios. Y cuando Dios dirige tu vida, funciona donde sea. Cuando trabajas con vocación, eres una bendición para los demás, porque la gente se da cuenta que trabajas con vocación y que disfrutas con tu trabajo. Y a veces la vocación no es algo que tú tienes desde siempre. A veces la vocación, y esto es un consejo para todo el mundo, es aceptar que Dios te ha puesto en un sitio porque algo tienes que dar a los demás. Y entonces empiezas a desarrollar esa vocación porque es donde Dios te ha querido poner. ¿Vale? Si tú crees que Dios dirige tu vida, Dios te puso ahí por una función. Y entonces empiezas a tener vocación porque Dios te quiere ir para algo. Y si te quiere para algo no es para que te lleves el sueldo a final de mes y cumplas y ya está. No, te quiere porque te quiere para que ayudes al resto de las personas, donde quiera que seas. Si eres fontanero, si eres electricista, si eres médico, si eres comunicador, lo que quiera que seas, te quiere para ahí, para que ayudes al resto de las personas. Entonces, la invitación no solo es que disfrutes del trabajo, sino que además lo hagas con vocación. Porque cuando tienes claro que Dios te ha puesto ahí, porque Dios dirige tu vida, es para que seas bendición para los demás. Y entonces aprenderás a disfrutar
del trabajo donde estés, aunque sea un trabajo feísimo. Que yo os aseguro que trabajos feos, por lo menos yo los he tenido y estoy seguro que todos los hemos tenido. Pero si disfrutas en todos tus trabajos, si lo tomas todo con vocación, vas a hacer disfrutar a los demás y a las personas a las que sirvas. Qué interesante, además, tenemos ya que ir terminando, Sí. pero no quería dejar pasar la ocasión dando las gracias a todos aquellos que ponéis vuestros mensajes y hacéis que esto lo hagamos entre todos. Y bueno, fijaos lo que hemos abierto, que algunos no se han podido resistir. Joaquín dice que el trabajo basado en el ejercicio físico sí que es saludable, ¿no? López Vigo dice que algunos cristianos queremos quedarnos en casa sin trabajar, cobrando prestaciones. Pero el trabajo es una consecuencia, ¿no? Y es un mandato divino, por aquello que también comentábamos. José Luis también dice que desgraciadamente ha sido testigo de cómo no guardar el sábado o cómo la relación del sábado con los trabajos, ¿no? Y Joaquín nos vuelve a decir, la mayor parte de los trabajos de hoy día son alienantes, y es cierto, ¿no? La mayoría de la gente no trabajamos en aquello lo que nos gustaría, ¿no? Y sin embargo soportamos, ¿no? Todos los días tener que fichar en algo que a lo mejor no es lo que hubiéramos elegido. Es verdad. Es verdad que no es lo que has elegido, pero pensar en esto es donde Dios te ha puesto. Bueno, y en cualquier caso, fíjate, me sirve un texto de Proverbios del mismo capítulo que has leído, Richard, para concluir, que dice también que el corazón alegre hermosea el rostro. Y es verdad que en muchas ocasiones, en muchos de esos trabajos, podemos poner una sonrisa y marcar la diferencia. Cuán diferente es, ¿verdad?, que llegues a cualquier sitio y la persona que te atienda te sonría, en el sitio más insospechado. Bueno, pues a veces ese corazón alegre hermosea el rostro, cambia la expresión también, y estamos dando un ejemplo también del ánimo en el que estamos. Me quedo con una idea. Además de revisar tus prioridades, también nos lo dijiste, Richard, intenta invertir en aquello que no se puede pagar con dinero. De manera que tenemos mucho en lo que trabajar, en lo que pensar, y si queremos vivir mejor, tenemos que pensar en lo que debemos invertir y en cuál es nuestro orden de prioridades. Si Dios está por encima, si es el primero, evidentemente todo lo demás irá mejor. Pues con ese bonito mensaje, absolutamente actual, por cierto, feliz Día del Trabajo a todas y a todos. Espero que lo disfrutéis, que lo celebréis y que sigamos trabajando con ánimo también y con el rostro hermoseado por el corazón alegre. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida llega ya nuestra escuela de Biblia.